¿Qué tal, jóvenes? Qué bueno que continúen con nosotros este sábado 14 de noviembre para la asignatura de métodos numéricos aplicados a la ingeniería en la Universidad ISEA Plantel Jilotepec. Soy el ingeniero Carlos Salinas y bueno, este fin de semana hemos estado trabajando la solución numérica de ecuaciones algebraicas y trascendentales. Entonces, en videos anteriores ya vimos lo que es la raíz de una ecuación, ya vimos cómo funciona la regla de los signos de Descartes para determinar en las ecuaciones de polinomios la cantidad de raíces que pueden tener. Abordamos en un video previo el método de la bisección y en el video anterior estuvimos trabajando el método de Newton-Raphson para encontrar la raíz de una ecuación. Entonces, sin más, pasemos al último método que vamos a ver este fin de semana, que es el método de Newton de segundo orden. Y bueno, si quieren ver toda la teoría respecto a este método, les recomiendo que por favor consulten el material que les proporcioné en la plataforma de Classroom para que vean cómo se llega a la deducción de este método. Simplemente pues yo rescaté lo más importante para poder trabajar y que no fuera tan largo el video y tan pues centrado en el procedimiento, ¿no? Entonces dice que el método de Newton de segundo orden se deriva del método Newton-Raphson, utilizando la serie de Taylor y aceptando que la función f de x tiene derivadas en todos los órdenes en el intervalo que contienen a x0, x1, x2 hasta xn. Ahora bien, repito, para llegar a esta fórmula, por favor, revisen el material y entonces pues podrán entender por qué la fórmula que define el método de Newton segundo orden, que resuelve la función en fx igual a 0, es esta fórmula que coloqué aquí al centro. Entonces con esta fórmula es con la que vamos a trabajar para poder encontrar el valor de la raíz. Ahora bien, si se compara la fórmula de Newton-Raphson con la de Newton de segundo orden, se puede afirmar que este método es mejor, pues considera un mayor número de términos de la serie de Taylor. Y bueno, aquí podemos apreciar que contempla la función original, la función en su primera derivada y la función en su segunda derivada. Por lo tanto, al aplicar el método de Newton segundo orden a una función, se llega más rápidamente a su raíz, aunque esta nueva fórmula es un tanto más complicada que la de Newton-Raphson, porque si se dan cuenta no hay un parámetro de comparación, ¿no? Simplemente pues tenemos diversos términos que aplicar. Y por último, como es un método numérico de aproximaciones sucesivas, su estructura general va a ser que x más 1 va a ser igual a la x inicial más el incremento de la x inicial. Entonces, vamos a trabajar con estas dos fórmulas que coloqué y sin más pasemos al problema. Vamos a resolver el mismo problema o la misma función anterior, pero utilizando el método de Newton de segundo orden. Entonces nuestra función es 2x al cubo menos 9x al cuadrado más 12x menos 3. En este punto hago la aclaración que al igual que en el método debemos de utilizar primero la regla de los signos de Descartes para poder determinar las posibles raíces de una ecuación. Entonces del ejercicio previo voy a traer esa información y la voy a colocar. Y es toda esta información la que ya habíamos determinado del ejercicio anterior. Ahora voy a colocar la fórmula que utilizamos para Newton de segundo orden para ver qué son los términos que nos hacen falta conocer. Ok, la tenemos. Entonces necesitamos conocer la primera y la segunda derivada de nuestra función base. Entonces esta va a ser f de x, que es la función original. Vamos a colocar ahora a f' de x, es decir, vamos a derivar una vez nuestra función original. Entonces, la derivada de 2x al cubo, 3 por 2, son 6x elevado al cuadrado. La derivada de 9x al cuadrado me queda 18x. Y la derivada de 12x me queda solamente el 12 y el menos 3 desaparece. Ahora voy a derivar esta función nuevamente para poder hacer mi segunda derivada de la función. Entonces la coloco y hago mi segunda derivada. Aquí 6 por 2 me queda 12x. Y aquí menos 18x me queda solamente menos 18. Entonces ya tengo yo las tres derivadas de la función para poder trabajar. No lo voy a hacer a mano porque es una ecuación más complicada. Voy a pasar a mi hoja de cálculo de Excel para poder hacer esta operación. Entonces pasemos a Excel. Y ya que estoy aquí en mi hoja de cálculo de Excel, voy a colocar las fórmulas
que necesito para poder generar mi hoja de cálculo. Entonces, se dan cuenta, son las mismas fórmulas que puse en la diapositiva para poder hacer el método iterativo, la función original, la primera derivada, la segunda derivada y este último término que me ayuda a hacer la iteración para poder volver a asignar un valor inicial. Entonces, del ejercicio anterior de Newton-Raphson, voy a copiar la tabulación para la división sintética. Recuerden que esto es importante para conocer o determinar pues los intervalos en los cuales yo puedo encontrar alguna de las raíces, ¿no? Entonces, estos son los intervalos que yo voy a utilizar desde el 0 hasta el 3 para poder encontrar el valor de la raíz. Ahora sí, ya que coloqué esta, voy a trabajar aquí en la parte de abajo mi hoja de cálculo para poder diseñar el método. Entonces, lo primero que tenemos que colocar es la iteración. ¿Por qué la coloco y no lo utilicé en los videos anteriores? Para poder determinar la precisión o mejor dicho, la eficiencia de nuestro método. Entonces tenemos primero la iteración. Después, el primer valor que yo tengo que agregar, pues siempre va a ser xn, ¿no? O el valor que yo le voy a dar a la función. Después voy a colocar el valor de f de x, es decir, el valor de la primera función o la primera ecuación. Después, f, la primera derivada de x, la segunda derivada de x. Y ahora sí, empiezo con las operaciones. La primera operación que voy a colocar es esta división, ¿no? f' de x, f' de x entre f de x n. Nada más entre fx, para no confundirnos, ¿no? xn pues es el valor que yo doy al principio, ¿no? La segunda operación que voy a colocar es esta, la división de segunda derivada de x entre la primera derivada de x. Después voy a realizar el incremento de xn. Ya coloqué el incremento de xn. Y por último voy a colocar a x y más 1. Entonces ya está completa mi hoja de cálculo, o bueno, los valores que yo tengo que asignar para poder hacer el procedimiento. Entonces, ahorita damos el valor de xn, vamos a hacer un poco más hacia abajo esto, hacemos grande la pantalla y arrastro las fórmulas. Ahora bien, coloco el valor de fx. Ya sea que quieran copiar esta fórmula o teclearles lo mismo, entonces yo la voy a copiar y la asigno aquí, que es la primera derivada. ¿Por qué me da menos 3? Porque recuerden que aquí Excel reconoce valor en blanco como 0. Entonces por eso me está asignando un valor inicial. Vamos a colocar ahora el valor o la fórmula para calcular la primera derivada. Entonces es igual, paréntesis, 6 por x, que es este valor, elevado al cuadrado, menos, paréntesis, 18 por el valor de x, más 12. Y esta es mi primera derivada, es esta fórmula la que yo introduje. Por último, la tercera derivada pues es igual, paréntesis, 12 por el valor de x, menos 18. ¿Cómo puedo saber si funciona? Pues me tiene que dar el valor de los residuos o últimos números, últimos enteros que no tienen x, porque aquí al multiplicar yo cualquiera de estos por 0 desaparecen y me quedan solamente los números que no tienen literal. Ahora voy a colocar la división. No voy a poner atención ahorita a los símbolos, solamente voy a hacer, entonces dice que es f' de x, entonces es esta, entre f de x. Este es mi primer valor. Y la segunda dice que es la división de la segunda derivada entre la primera. Entonces, la segunda derivada entre la primera derivada. Y ahora sí, aquí en incremento de xn, voy a prestar atención cómo es el despeje. Yo quiero obtener aquí a incremento de xn, entonces esto está dividiendo y pasaría multiplicando toda esta expresión. Ahora, toda esta expresión pasaría dividiendo a 1 entre todo esto. Entonces, ahora sí, coloco mi fórmula, igual 1
entre paréntesis. Aquí tengo de manera inicial un signo menos y la división del primer término, que es este, más paréntesis, porque voy a hacer otra división, segunda derivada, que es este valor, entre 2, lo voy a anotar entre paréntesis, por el valor de la primera derivada, que es aquí. Cierro un paréntesis, cierro el segundo, cierro el paréntesis total. Y ya tengo aquí el valor del incremento de xn. Por último, la fórmula de x y más 1 dice que es la x inicial más el incremento de la x inicial. Entonces, la x inicial es esta que yo aquí asigno, más el incremento de xn, que es esta fórmula anterior. Y de ahí ya tengo yo mi fórmula lista para trabajar. Ahora, pues este valor xy dice que es el nuevo xy más 1. Entonces, aquí después del primer valor de x que yo asigne, voy a colocar que el segundo valor va a ser igual al resultado final. Y ya está lista mi fórmula para trabajar. Copio todos estos valores y los pego en el siguiente renglón. Entonces, ¿qué número tengo aquí? Yo tengo el 0, no me cambia valores, y la raíz que obtuve fue de 0.3184. Voy a copiar ahora toda la línea y la coloco en el segundo renglón. Ya me dio como raíz 0.32336. La vuelvo a colocar en el tercer renglón y la raíz que me dio fue 0.3223493. La coloco en el cuarto renglón y si se dan cuenta la raíz no cambia. Entonces a partir de la 1, 2, 3, cuarta iteración ya estoy obteniendo yo el valor de la raíz, que es este que estoy aquí marcando. Y pues sí, el método de Newton de segundo orden es mucho más rápido para encontrar los valores. Ya le di formato a la tabla. Voy a modificar aquí en incremento de xn esta expresión que está en notación científica. La voy a expresar en forma de número. Y voy a aumentar la cantidad de decimales. Entonces se dan cuenta aquí ya la precisión que estoy alcanzando. Aquí es en el término de arriba es de 3 milésimas. Voy a hacerlo más grande. Salí de la pantalla, ahí está. Aquí tengo una precisión de 0.003 milésimas. Y en el de abajo ya tengo yo una precisión de 1, 2, 3, 4, 5, que son décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas, de una 100 milésima. Entonces, la raíz está en este valor, ¿no? Ya sea de 0.3223493. Por último, voy a copiar esta tabla, que es lo que hice en Excel, y la voy a colocar en mis diapositivas. Ya lo coloqué en mis diapositivas. Entonces aquí tenemos que el valor de la raíz que resuelve es de 0.3236. Vamos a compararlo contra la raíz del ejercicio anterior por Newton-Raphson. Encontramos que el valor fue de 0.322324. Entonces 0.322336 son valores muy cercanos uno a otro, ya son en órdenes de 100 milésimas de precisión. Entonces así es como procedemos con el método Newton-Raphson, de Newton para una Newton de segundo orden. Entonces hasta aquí dejamos la explicación. Cualquier duda pues estoy a su disposición, chicos. Mándenme un mensaje o pueden escribir directamente en la plataforma de Classroom o aquí en YouTube directamente para aclarar cualquier duda. No se les olvide por favor dejar su like y su comentario en este video. Saludos.